Las gotas de agua caían de forma acompasada sobre el suelo agrietado de la casa abandonada. En medio de la penumbra, un hombre limpiaba con premura un espeso charco de líquido rojo. Mientras restregaba los muebles y las tablas de madera, el sujeto rezongaba entre dientes sobre lo tedioso y aburrido que resultaba aquel trabajo. Justo al lado suyo yacía el cuerpo sin vida de una persona. Por las marcas visibles en los restos, era evidente que había sufrido una muerte espantosa. Termina rápido. Algunos hechiceros han estado merodeando por esta zona y no tardarán en dar con este escondite. Tenemos que movernos, ordenó un joven de cabello negro y corto, caracterizado por un peculiar mechón erizado que sobresalía en la cima de su cabeza. El muchacho, poseedor de una fría mirada de ojos azules, se despojó de su camisa ensangrentada y comenzó a colocarse una prenda blanca de uniforme. Traslada todas las pertenencias al punto que te indiqué y transporta los úteros malditos dentro de la caja que te di, añadió el joven mientras se abotonaba los botones de su camisa. No sería oportuno que los chamanes locales percibieran la energía de esos fetos. El hombre que limpiaba detuvo su labor por un instante. Retorció el trapo viejo dentro de una cubeta, tiñendo el agua de un tono oscuro debido a la sangre. Me parece sumamente extraño que alguien como tú asista a la secundaria, comentó el sujeto, mirando de reojo al chico. ¿Acaso no tenías unos 1000 años de edad, Kenjaku? Créeme que yo tampoco elegí estas condiciones, pero debido a ciertas variables terminé atrapado aquí. Aunque, francamente, eso solo vuelve las cosas más interesantes, respondió el hechicero con una ligera sonrisa. Ajustó el cuello de su camisa escolar y tomó su mochila. Me marcho ahora mismo o llegaré tarde a la institución. Además, antes de volver debo comprar provisiones para la mocosa que vive conmigo. El limpiador no pudo evitar soltar una carcajada áspera ante el comentario. Jamás imaginé que un ser como tú terminaría formando una familia. Eso sí que es una novedad, señaló el hombre, regresando a su tarea. Es un arreglo puramente temporal, aclaró el chamán, deteniéndose junto a la puerta. Dentro de poco se orquestará el desfile nocturno de los 100 demonios bajo el mando de su gurú Geto. Mientras llega ese momento, necesito un lugar idóneo para acomodarme. Tras pronunciar aquellas palabras, el cambiacuerpos abandonó la habitación. El extraño hombre se quedó solo en la vivienda, reanudando el aseo mientras murmuraba para sí mismo que, si el ritmo continuaba así, pronto se quedaría sin métodos para deshacerse de los cadáveres. Con la víctima de esa habitación, la cuenta ya ascendía a 24. Por su parte, el hechicero caminó con tranquilidad con rumbo a su centro de estudios, la preparatoria Asai. Aunque a lo largo de su milenaria existencia nunca se había propuesto integrarse al sistema escolar, consideraba que siempre había una primera vez para todo, incluso para un alma tan vieja como la suya. Si no cargara con este voto vinculante que restringe mis movimientos, podría ejecutar mis planes con mayor libertad, reflexionó el chamán, contemplando el cielo matutino con una mueca plácida. Pero regresar de la muerte hacia el pasado requería pagar un precio obligatorio. Al menos, esto le añade diversión al escenario. Después de unos cuantos minutos de marcha, el estudiante cruzó las puertas de la preparatoria. La jornada escolar transcurrió con la monotonía de siempre. No hubo novedades académicas relevantes, aunque el muchacho aprovechó las horas para fijar su atención en 2 nuevos estudiantes que asistían al plantel. Según sus análisis, ambas poseían el potencial necesario para convertirse en los recipientes más eficientes para los úteros malditos. Hasta ese momento no había dado con un espécimen perfecto, ya que la mayoría de los sujetos de prueba terminaban muriendo tras la asimilación. En sus propias palabras, aquello solo era un desperdicio innecesario de ingredientes. Sin embargo, todavía disponía de tiempo para continuar su búsqueda, lo que convertía a la escuela en un territorio de caza ideal. Horas más tarde, justo al llegar el receso, el hechicero observaba el menú del comedor escolar con semblante pensivo. No sabía qué elegir, aunque la realidad era que su situación financiera actual era catastrófica. No tenía un solo yen de sobra. Sabiendo que más tarde podría comprar una golosina económica en las máquinas expendedoras de la calle, decidió saltarse el almuerzo y solicitó únicamente un vaso con agua de grifo. Mientras caminaba por el concurrido comedor en busca de una mesa desocupada, notó que varias personas murmuraban a sus espaldas. A pesar de ser el alumno más destacado de su año debido a sus calificaciones perfectas, Futaro Uesugi, como se llamaba ahora Kenjaku, no gozaba de popularidad. Siempre permanecía en absoluto aislamiento, y los pocos compañeros que en el pasado habían intentado entablar una relación cercana con él terminaban desapareciendo de la ciudad sin dejar rastro alguno.
Aquella tétrica coincidencia provocaba que el resto de los estudiantes le tuvieran un profundo recelo y un miedo constante. Al chamán poco o nada le importaban aquellos cuchicheos de pasillo. Su mente albergaba prioridades mucho más complejas que la opinión de unos adolescentes. Tras recorrer el concurrido comedor con una mirada rápida, localizó una mesa desocupada en una de las esquinas. Justo en el instante en que dejaba su libro de texto y el vaso con agua sobre la superficie, una chica desconocida se sentó frente a él de manera simultánea. El hechicero la evaluó discretamente en un segundo. Era una joven de piel clara y llamativos ojos de un azul profundo. Sin duda, su rasgo más vistoso era su cabello largo y lacio de un tono rojizo brillante, coronado por un mechón rebelde y puntiagudo en la parte superior, con dos largos mechones frontales que caían rectos sobre su pecho. En los costados de su cabeza llevaba un par de llamativos broches amarillos con forma de estrella. Lo que terminó por despertar las alarmas del hechicero fue su vestimenta. La muchacha portaba un uniforme escolar completamente diferente al de la preparatoria Asai. Si planeas quedarte ahí, adelante. No tengo ningún problema, comentó Kenjaku con absoluta indiferencia. La joven agradeció el gesto con una sonrisa cordial y se acomodó en su sitio, lista para dar cuenta de sus alimentos. El falso Futaro no tardó en percatarse de la exagerada cantidad de platillos que abarrotaban la bandeja de la chica. Una ración tan abundante y costosa que delataba un nivel socioeconómico bastante elevado, probablemente millonario. Sin embargo, restándole importancia al asunto, apartó la vista, le dio un trago a su vaso de agua y retomó la lectura de su libro. Itadakimasu, exclamó la pelirroja, juntando las palmas de sus manos antes de tomar los palillos. Llevaba muy poco tiempo desde su transferencia a esta nueva academia y no conocía a nadie en el campus, por lo que el silencioso joven sentado frente a ella llamó poderosamente su atención. Al notar la absoluta sobriedad de la mesa de su compañero, la chica detuvo sus palillos a mitad de camino, visiblemente extrañada. ¿No piensas almorzar nada? No creo que vayas a llenarte únicamente con ese vaso de agua, señaló ella con tono curioso mientras saboreaba sus fideos. Si quieres, puedo compartir un poco de mi comida contigo. No, gracias. No tengo apetito, respondió el hechicero en un tono plano, sin desviar los ojos de las páginas impresas. Aunque aprecio el ofrecimiento, es muy amable de tu parte. La estudiante frunció ligeramente el ceño, inconforme con la respuesta. Le parecía una enorme falta de cortesía que el muchacho ni siquiera se molestara en mirarla a la cara mientras ella le hablaba. ¿Acaso estás estudiando algo tan importante?, cuestionó ella con un evidente tinte de indignación en la voz. Es de muy mal gusto que me ignores y no me mires cuando te estoy dirigiendo la palabra. El cambiacuerpos bajó el libro de golpe, clavando su mirada de forma directa en los ojos azules de la chica. La estudiante se quedó completamente paralizada en su asiento, sintiendo un frío repentino recorrerle la espalda. Los ojos de ese chico lucían profundos, apagados y tan absolutamente desprovistos de cualquier rastro de emoción humana que resultaban genuinamente aterradores. ¿Tienes algo más que agregar?, preguntó el chamán con una voz helada que rompió la confianza de la pelirroja. Ante el mutismo de la chica, él terminó de beber el agua, cerró su libro con un golpe seco y se puso de pie para marcharse. Sin embargo, al levantar sus pertenencias, una hoja suelta se deslizó de entre las páginas y cayó sobre la mesa. Movida por la curiosidad y buscando recuperar el control de la situación, la pelirroja tomó el papel de inmediato, notando que se trataba de un examen escrito. Vaya, con que sí estabas estudiando, comentó ella con una sonrisa burlona, intentando ocultar el nerviosismo que le había provocado aquella mirada. ¿Por qué escondías la hoja? Seguramente sacaste una calificación muy... Sus palabras se ahogaron en su garganta al fijar la vista en la parte superior del documento. El examen lucía un 100 perfecto, acompañado por anotaciones de puntos extra debido a su excelente desempeño. El rostro de la joven se quedó completamente atónito por la sorpresa, tiñéndose de un vivo color carmesí por la pura vergüenza de haber hablado de más. Con dedos temblorosos, le extendió el papel de vuelta sin atreverse a sostenerle la mirada. Parece que tu pequeño juego no salió como esperabas, sentenció el hechicero con una mueca de sutil desdén. Arrebató el examen de las manos de la chica y se retiró del comedor con paso firme y pausado. La estudiante permaneció estática en su sitio durante varios minutos, procesando el encuentro mientras contenía la respiración.
Había algo en la presencia de ese estudiante que no encajaba con un chico normal, una esencia oscura y profundamente perturbadora que la hacía estremecerse. Mientras el hechicero caminaba a paso firme alejándose del ruidoso comedor, sintió una vibración repentina en el bolsillo de su uniforme. Sacó su celular y observó la pantalla. Era una llamada de su pequeña hermana. No era común que su teléfono sonara. De hecho, las llamadas de esa casa eran una auténtica rareza, en gran parte porque su propia familia política le guardaba un respeto que colindaba con el temor. Había algo en la fría presencia del falso Futaro que ponía alerta los instintos de su padre y de la niña, obligándolos a mantener cierta distancia. Aún así, aquello no lo eximía de sus responsabilidades como el hermano mayor de la casa Uesugi. Buscando un pasillo solitario y apartado del bullicio estudiantil, presionó el botón de aceptar y se llevó el teléfono al oído. ¿Sucedió algo, Raya?, preguntó el chamán con su habitual tono pausado y carente de calidez. Al otro lado de la línea, se escuchó un pequeño silencio titubeante, como si la niña estuviera midiendo sus palabras antes de hablar debido al tono tan sobrio de su hermano. Hola, hermano. Qué bueno que respondes, saludó la niña. Su voz sonaba alegre, aunque con un leve matiz de timidez. Lamento molestarte mientras estás en el horario de clases, pero es que papá me suplicó que te llamara de inmediato. Te consiguió un empleo. Kenjaku arqueó una ceja, recargándose contra la pared del pasillo. La idea de un empleo ordinario no le entusiasmaba en lo absoluto, pero su billetera vacía requería una solución urgente. ¿Un empleo?, replicó el cambiacuerpos, manteniendo la voz baja. Sabes perfectamente que no me sobra el tiempo entre mis estudios y mis propios asuntos personales. ¿De qué se trata? Es que no es un trabajo cualquiera, exclamó la pequeña, recuperando el entusiasmo. Papá dice que es una oportunidad única. Es para una familia adinerada que acaba de llegar a la ciudad. Te van a pagar 5 veces más de lo que ofrece cualquier sueldo normal para un estudiante. La cifra captó la atención del milenario estratega de inmediato. 5 veces la tarifa estándar por un empleo estudiantil era una cantidad absurda de dinero, lo suficiente como para estabilizar su precaria situación de golpe y financiar ciertos recursos mofándose del sistema. Sin embargo, una oferta tan generosa levantó sus sospechas de inmediato. 5 veces más, murmuró Kenjaku, frunciendo levemente el ceño. Eso es demasiado dinero por mano de obra común. Dime, Raya, ¿estás completamente segura de que nuestro padre no se metió en algún negocio ilegal o turbio para conseguir esa oferta? No tengo intenciones de lidiar con problemas legales en este momento. No, claro que no. Te lo juro. Respondió la niña rápidamente, un tanto asustada por la seriedad de la pregunta. Es algo completamente limpio. Te contrataron como tutor privado. Solo tienes que darles clases a sus hijas para ayudarlas a mejorar sus calificaciones. Papá ya cerró el trato con el cliente. El hechicero suavizó la expresión de su rostro, dejando escapar un suspiro de alivio puramente pragmático. Dar clases a unas niñas ricas era una tarea aburrida, pero sumamente sencilla para alguien con su intelecto. No representaba ningún peligro real ni llamaría la atención de las autoridades ni de los chamanes locales. Entendido. Siendo así, aceptaré el puesto, concluyó el estudiante, acomodándose la mochila en el hombro. Envíame la dirección del lugar y el horario de presentación por un mensaje de texto. Tengo que colgar, el receso está por terminar. Sí, yo te paso los datos ahora mismo. Muchas gracias, hermano. Suerte en tus clases, despidió la pequeña con un tono notablemente más aliviado. Descuida. Nos vemos en la noche, respondió el hechicero oscuro antes de cortar la comunicación de manera tajante. Guardó el teléfono móvil dentro de su túnica escolar mientras observaba la pantalla iluminarse con el mensaje de texto que contenía la información del empleo. Una sutil sonrisa, fría y calculadora, se dibujó en sus labios. El destino comenzaba a moverse a su favor, y ese dinero extra le vendría de maravilla para ejecutar sus verdaderos planes en las sombras. Vaya, la vida está resultando bastante curiosa, murmuró el sombrío chamán con una sonrisa ladina, mientras caminaba de regreso al aula de clases. Sabiendo que nadie le prestaba atención, sacó su teléfono para releer el mensaje de Raya. La pantalla detallaba el apellido de la acaudalada familia a la que debía dar tutorías. Nakano. Tengo hasta el 24 de diciembre para prepararme, analizó el hechicero para sus adentros, guardando el dispositivo. Si nada se desvía de su curso y todo se desarrolla según lo previsto, podré ejecutar mi plan original, pero esta vez con algunas mejoras sustanciales.
Al ingresar al salón de clases, Futaro tomó asiento en su pupitre habitual de forma silenciosa. A los pocos minutos, el profesor golpeó el pizarrón para solicitar la atención de todos los alumnos, anunciando la incorporación de una estudiante transferida. Mientras el maestro hablaba y los murmullos de los alumnos llenaban el salón, el chamán mantenía la vista baja, oculta debajo de su pupitre. Acababa de recibir un nuevo mensaje de texto de su subordinado, el hombre que limpiaba la casa abandonada. La información era alarmante. Tras interrogar de manera violenta a unos miembros del culto de la Asociación de Vasijas del Tiempo, el ayudante había descubierto una anomalía temporal masiva. En esta época existía un nuevo recipiente de plasma estelar activo, una variable completamente ajena a Rico Amanai. El texto concluía informando que ya se encontraba investigando la identidad y el nombre específico de la chica. En ese momento la puerta se abrió y la joven pelirroja que Kenjaku había conocido en el comedor minutos atrás entró al aula con paso firme. El docente la presentó formalmente ante el grupo bajo el nombre de Itsuki Nakano. Al escuchar el apellido Nakano en boca del profesor, el hechicero levantó la mirada de golpe y clavó sus ojos en la nueva alumna. De inmediato, ató los cabos sueltos con una fría lucidez. Así que ella es una de mis futuras estudiantes, dedujo el estratega milenario, observando la postura relajada de la joven. ¿Qué tan incompetente y estúpida tiene que ser esta chica para que sus padres estén dispuestos a pagar una tarifa 5 veces mayor a la normal solo para que consiga aprobar unos simples exámenes escolares? Se mofó en su mente con absoluto desdén. El profesor interrumpió sus cavilaciones al asignarle a la pelirroja el único asiento disponible en el salón, ubicado justamente detrás del pupitre del chamán. Itsuki caminó por el pasillo central cargando sus pertenencias. Al pasar al lado del muchacho, lo miró de reojo por un breve instante. De inmediato, una sensación de incomodidad absoluta la invadió. El ambiente alrededor de ese estudiante se sentía pesado, denso y con una presencia asfixiante que le erizó la piel. Intentando disimular su agitación, la joven tomó asiento detrás de él, acomodando sus cuadernos con dedos ligeramente temblorosos. Por su parte, el hechicero bloqueó la pantalla de su teléfono y la guardó en su uniforme, sumergiéndose en un análisis táctico profundo. La existencia de una nueva vasija cambiaba sus planes de forma radical. Tenía que idear una manera eficiente de deshacerse de ese nuevo recipiente de plasma estelar antes de que los chamanes del Colegio Técnico de Tokio o cualquier otra facción la pusieran bajo custodia. Lo más problemático de la situación era la logística de esta nueva línea temporal. Para estas alturas, Toji Fushiguro ya estaba muerto, lo que significaba que Kenjaku no contaba con un asesino efectivo para ejecutar el trabajo de manera limpia. Aquello era un escenario completamente imprevisto. En su línea de tiempo original, este doble nunca llegó a manifestarse. Era un misterio perturbador, pero debía actuar con presteza si quería mantener el control del futuro. Mientras el aula se sumergía en el inicio de la lección, Itsuki mantenía la mirada fija en la nuca del frío estudiante que tenía enfrente. El muchacho permanecía completamente inmóvil, pero la vibra sombría que desprendía su cuerpo era innegable. ¿En qué estará pensando este chico tan extraño?, se cuestionó la pelirroja en un susurro mental, arrugando el entrecejo con una mezcla de recelo y profundo desconcierto. Al día siguiente, el falso Futaro se encontraba nuevamente en la cafetería de la preparatoria, pero esta vez no cargaba un simple vaso con agua. Frente a él reposaba un almuerzo completo y decente. Aquel repentino flujo de efectivo era cortesía de su subordinado, quien finalmente había logrado liquidar y vender las pertenencias de valor de sus víctimas más recientes. Sin embargo, había un detalle que perturbaba la rutina. El limpiador no había respondido a ninguno de sus mensajes desde la noche anterior. Lejos de preocuparse, el chamán devoraba uno de sus alimentos con total parsimoniosa indiferencia sin siquiera sentarse primero. En su mente milenaria, aquel hombre no era más que una pieza desechable en el tablero. Si los hechiceros locales lo habían descubierto y ejecutado, a él le daba exactamente igual. Conseguiría otro peón. Mientras terminaba de comer, el falso Futaro se topó de frente nuevamente con Itsuki en uno de los pasillos del comedor. Al verlo, la pelirroja experimentó un súbito escalofrío por el recuerdo de la tarde anterior. Impulsada por una mezcla de nerviosismo, educación y puro terror, la joven alzó la mano y esbozó un saludo forzado. Buenos días, alcanzó a decir la chica. Para su sorpresa y total humillación, el hechicero pasó de largo sin siquiera desviar la mirada, ignorando su presencia como si se tratara de una ráfaga de viento.
El gesto provocó que las mejillas de Itsuki se inflaran de inmediato, transformando su miedo en un profundo enojo por el desaire. A los pocos segundos, un pequeño grupo de chicas se acercó a la pelirroja al notar su evidente frustración. ¿Qué te pasó? ¿Por qué esa cara?, preguntó una de ellas, una joven de cabello corto y sonrisa pícara, mirando en la dirección por la que se había retirado Kenjaku. En ese mismo instante, otra de las acompañantes, una chica de actitud enérgica que llevaba una llamativa cinta verde en su peculiar cabello naranja, se percató de algo inusual. Al dar la vuelta, el chamán se le deslizó un pequeño trozo de papel doblado del uniforme, el cual cayó silenciosamente al suelo. Aprovechando que las demás chicas estaban distraídas consolando a la pelirroja, la chica del listón se agachó con agilidad y recogió el papel de manera furtiva, guardándolo de inmediato en su bolsillo sin levantar sospechas. Mientras tanto, la chica de cabello corto codeó sutilmente a pelirroja, esbozando una mirada burlona. «Dime una cosa, ¿acaso te gusta ese chico tan serio?», le preguntó en un tono juguetón. «Claro que no». «¿Qué cosas dices?», replicó Itsuki de inmediato, con el rostro completamente encendido por la vergüenza y la indignación. A un costado del grupo, una joven de aspecto tímido y mirada baja intervino en la conversación con un hilo de voz apenas audible. «Pues, a mí me parece que ese sujeto da mucho miedo. Es extraño». La chica de la cinta verde se volteó rápidamente hacia el pasillo para buscar con la mirada la silueta del falso Futaro con la intención de devolverle el papel, pero el corredor ya estaba completamente abarrotado de estudiantes. El muchacho se había evaporado entre la multitud. «Qué extraño, desapareció muy rápido», pensó la joven, dándole una sutil palmada a su bolsillo. «No importa, lo iré a buscar más tarde para entregárselo». Por otro lado, lejos del bullicio de los estudiantes y de las sospechas del grupo de chicas, el hechicero se había adentrado en las profundidades de la institución. En el frío y polvoriento sótano de la escuela, oculto detrás de una vieja puerta de mantenimiento, el panorama era radicalmente distinto. Ahí dentro, dos hombres se encontraban rígidamente amarrados a sendas sillas de metal, con gruesas cuerdas rodeándoles el torso y las extremidades. Sus rostros reflejaban el desgaste del cautiverio y un pánico absoluto. El hechicero se acercó a ellos con total tranquilidad y, de manera pragmática, les colocó un par de raciones de comida frente a sus rostros para que pudieran alimentarse. «Por favor, déjanos ir, te lo suplicamos, ya no aguantamos más», rogó uno de los cautivos con la voz quebrada y los ojos humedecidos. El chamán los observó desde las alturas, manteniendo una postura impecable. Una sonrisa gélida, sombría y carente de cualquier ápice de empatía se dibujó en sus labios mientras daba un paso hacia atrás. «Lamentablemente, no puedo hacer eso», confesó el cambiacuerpos con una cortesía perturbadora. «Los necesito vivos un poco más. Sus cuerpos me serán sumamente útiles para mis experimentos de asimilación de esta noche». El falso Futaro caminó hacia la salida, posando la mano sobre la perilla de la puerta de madera. Antes de apagar la luz, miró por encima del hombro a los dos sujetos que temblaban de terror en la penumbra. «No se preocupen tanto. Les aseguro que esta misma noche acabará su sufrimiento», sentenció Kenjaku con voz pausada. Tras pronunciar aquellas frías palabras, el hechicero salió del sótano y cerró la puerta con llave, regresando tranquilamente hacia los pasillos iluminados de la preparatoria como si fuera un estudiante común y corriente. Horas más tarde, mientras el chamán caminaba de regreso a su aula por los solitarios pasillos superiores, sus refinados instintos le advirtieron algo inusual. Una presencia lo estaba siguiendo a una distancia prudencial. Centenares de años de experiencia en combate le habían otorgado una percepción impecable, por lo que se dio la vuelta bruscamente para encarar a su perseguidor. Sin embargo, el rastro se desvaneció de inmediato en la esquina del corredor. Detrás de una de las columnas del pasillo adyacente, la joven de cabello anaranjado se presionaba la espalda contra la pared, intentando desesperadamente regular su respiración. Aunque su único propósito era devolverle el documento que se le había caído en el comedor, el aura de ese muchacho le infundía un temor instintivo. No obstante, su fuerte determinación terminó por imponerse al miedo. Convenciéndose a sí misma de que solo cumplía con una buena acción, asomó la cabeza con cuidado para revisar el pasillo. El corredor estaba completamente vacío. El estudiante de mechón erizado ya no estaba allí. Extrañada, la pelinaranja salió por completo de su escondite dispuesta a buscarlo, pero antes de que pudiera dar el primer paso, una silueta se materializó a su espalda con una velocidad sobrehumana. Sin darle tiempo a reaccionar, el falso Futaro la arrinconó contra la pared, bloqueando sus vías de escape con una postura firme y asfixiante.
¿Se te ofrece algo?, preguntó el hechicero con un tono formal y amable, pero con una mirada tan sombría que le congeló la sangre a la estudiante. Me gustaría saber por qué me estás siguiendo desde hace rato. La chica tragó saliva, completamente cohibida por la cercanía y la intensidad de esos ojos azules. Con manos temblorosas, buscó en el bolsillo de su uniforme y extrajo la hoja doblada, extendiéndosela de inmediato a modo de escudo. Es tuyo. Se te cayó en el comedor y solo quería regresártelo, explicó ella atropelladamente, recuperando un poco el aliento. Pero, como la curiosidad me ganó, le di una pequeña lectura al papel. El chamán bajó la guardia sutilmente y tomó el documento, reconociendo al instante que es el papel donde escribió la información de su nuevo trabajo. Ya veo, murmuró él, esperando a ver qué más descubría la chica. El texto tiene mi apellido, la dirección de mi casa y, lo más extraño, el número de mi papá, señaló la pelinaranja, entornando los ojos con suspicacia. Así que deduzco que tú debes ser el nuevo tutor privado que contrataron para ayudarnos con los exámenes, a menos, claro, que seas un acosador profesional muy peligroso. Una pequeña carcajada, genuina pero desprovista de cualquier rastro de calidez humana, escapó de los labios del hechicero. Le divertía la osadía y la deducción de la muchacha. Tienes una imaginación bastante activa, respondió el falso Futaro, guardando la nota dentro de su ropa. Pero estás en lo correcto. Conseguí ese empleo de tutoría recientemente. Espero que nos llevemos bien a partir de ahora. La joven de cabello anaranjado suspiró aliviada y una enorme sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro, dispuesta a presentarse formalmente y añadir algo más a la conversación. Sin embargo, para su absoluto desconcierto, el muchacho ya se había dado la vuelta y avanzaba a grandes zancadas por el pasillo, ignorándola por completo una vez más. La pelinaranja apretó los puños, con las mejillas encendidas de pura molestia por la pésima actitud de su nuevo tutor. Ni siquiera me dio las gracias. Rezongó la chica en voz alta, viendo cómo la silueta del estudiante desaparecía al doblar la esquina. ¡Qué sujeto tan grosero y extraño! Se va sin avisar. El resto de la jornada escolar se transformó en una situación casi cómica, un absurdo juego de persecución que el falso Futaro decidió ignorar olímpicamente. A fin de cuentas, esa misma tarde comenzaría su trabajo como tutor y tendría que lidiar con ella y su familia de todos modos. Un poco de paciencia anticipada no le vendría mal para acostumbrarse a la molestia. El acecho de la estudiante de la cinta verde comenzó de inmediato. Mientras el hechicero leía pacíficamente en la biblioteca, sentía la fija y poco sutil mirada de la chica espiándolo desde el pasillo contiguo, medio oculta detrás de un estante de literatura. Más tarde, al salir de los sanitarios de hombres, se la topó de frente recargada contra la pared, silbando con fingida inocencia mientras intentaba disimular que lo estaba esperando. El punto crítico de la situación ocurrió al final de las clases, justo afuera de los vestidores masculinos. Mientras el chamán se cambiaba de ropa junto al resto de sus compañeros, varios estudiantes comenzaron a asomarse por la rendija de la puerta, visiblemente incómodos y murmurando entre ellos. «Oye, Uesugi», susurró uno de los chicos de su clase, señalando hacia el pasillo. «Creo que esa chica nueva te está buscando. Lleva un buen rato parada ahí afuera. Es un poco aterrador, ¿no será una acosadora?». El falso Futaro suspiró para sus adentros. Decidiéndose a realizar lo que él consideraba su primera buena acción del día, principalmente para ahorrarse las habladurías de los demás muchachos y agilizar su salida, se acomodó la chaqueta del uniforme y salió al pasillo para encarar la situación. Al verlo salir, la pelinaranja se puso firme de inmediato, regalándole una sonrisa nerviosa. ¿Se puede saber qué es lo que buscas?, preguntó el hechicero con una tranquilidad pasmosa, cruzándose de brazos. Deberías marcharte de aquí. Permanecer montando guardia afuera del vestidor de los hombres, te hace ver como una auténtica acosadora ante todo el mundo. La joven se sonrojó de inmediato al verse descubierta y comenzó a mover las manos con desesperación para justificarse. No es lo que piensas. No soy ninguna acosadora», exclamó ella a la defensiva, inflando un poco las mejillas. «Lo que pasa es que, como hace rato te marchaste tan rápido y no me dijiste nada, me quedé con la duda. Solo quería asegurarme de que realmente irás a mi casa esta tarde para la tutoría. Además, ni siquiera me diste las gracias, qué mal educado eres». Solo era eso. El cambiacuerpos la observó detenidamente por un par de segundos. Recordando la molestia previa de la chica por su falta de cortesía, decidió utilizar un poco de su diplomacia superficial para calmar las aguas. «Ya veo.
Mis disculpas por haberme retirado de esa manera hace un momento, respondió el falso Futaro, suavizando su tono de voz. Y gracias de nuevo por devolverme el documento de la dirección. Tu iniciativa es comprensible. La pelinaranja abrió los ojos con sorpresa y una expresión de triunfo comenzó a iluminar su rostro al escuchar las palabras que tanto quería oír. Sin embargo, el chamán no había terminado de hablar. Ahora bien, una vez aclarado el punto, ¿podrías hacerme el favor de dejar de acosarme por los pasillos?, añadió el estudiante con una sonrisa sutil y una mirada tan gélida que cortó el entusiasmo de la chica de golpe. Sin esperar una respuesta, el hechicero dio media vuelta y regresó tranquilamente al interior de los vestidores, cerrando la puerta tras de sí. Afuera, la joven se quedó estática en medio del pasillo, con la boca abierta por el desconcierto y la cara completamente roja de la pura vergüenza. Al darse cuenta de las miradas curiosas de otros alumnos que pasaban por el lugar, la chica dio un pisotón de frustración en el suelo y se retiró a toda prisa del edificio, refunfuñando entre dientes por la desconcertante actitud de su nuevo maestro. Horas más tarde, el malévolo hechicero se encontraba finalmente frente al imponente complejo residencial donde vivían sus nuevas alumnas. Había llegado con un notable retraso debido a ciertos asuntos pendientes que debió liquidar y asegurar en el sótano de la preparatoria antes de marcharse. Por lo mismo, suponía que todas las jóvenes ya estarían esperándolo en el apartamento. El falso Futaro levantó la mirada para evaluar la enorme estructura de lujo. El edificio se alzaba hacia el cielo con una arquitectura moderna y exclusiva, blindado por un estricto sistema de seguridad que él logró sortear sin el menor inconveniente. Tras cruzar el vestíbulo principal, abordó el ascensor y presionó el botón del piso indicado. Mientras el cubículo ascendía en absoluto silencio, el chamán extrajo el papel doblado de su uniforme para repasar la dirección exacta una última vez. Al salir del ascensor, caminó por el pulcro pasillo alfombrado hasta dar con la puerta correcta. Se detuvo un instante, se acomodó la mochila en el hombro y llamó a la puerta firmemente. Tras unos breves segundos de espera, el cerrojo hizo clic y la hoja de madera se abrió, revelando a una nueva chica de piel clara y grandes ojos azules. Su rasgo más distintivo era su largo cabello de un vivo tono rosa que le caía casi hasta la cintura, el cual llevaba recogido a ambos lados de la cabeza con dos llamativos accesorios negros en forma de mariposa. La muchacha lo escaneó de arriba a abajo con una mirada severa y despectiva. Sin embargo, al detallar las facciones del estudiante y reconocer el mechón erizado en su coronilla, sus ojos se abrieron con sorpresa y una mueca de inmediato desagrado transformó su rostro. ¿Qué se te ofrece?, preguntó la joven con un tono cortante y defensivo. Luego, entornó los ojos con recelo. Un momento, tú eres ese chico raro y aterrador del que todos hablan en la escuela. Buenas tardes. Soy su nuevo tutor privado, respondió el falso Futaro con una serenidad imperturbable, sosteniéndole la mirada con aquellos ojos profundos y carentes de emoción. La pelirrosa no se dejó intimidar por su lúgubre presencia. Al contrario, cruzó los brazos y soltó un bufido de indignación. Pues llegas tarde, sentenció ella con total brusquedad. Y, sin darle la oportunidad de pronunciar una sola palabra o justificar su demora, la chica le cerró la puerta en la cara con un golpe seco que resonó en todo el pasillo. El chamán permaneció estático frente a la madera pintada, con el rostro completamente inexpresivo. Lejos de molestarse por la flagrante falta de respeto de la muchacha, una sutil y peligrosa chispa de diversión cruzó sus ojos azules. Aquella familia estaba resultando ser un auténtico nido de personalidades problemáticas, lo cual, para un estratega milenario como él, solo volvía el juego mucho más entretenido. Vaya, qué cálida bienvenida, comentó el hechicero en voz alta, contemplando una de las ventanas del lujoso apartamento desde el pasillo. Se quedó pensativo por un instante, recordando el rostro de la chica pelirroja con la que había topado en el comedor horas antes. Al compararlo con las facciones de la joven que le acababa de azotar la puerta, la verdad se reveló ante su mente milenaria de forma instantánea. Se parecía demasiado a Itsuki, no cabe duda, son quintillizas, dedujo el chamán para sus adentros, esbozando una mueca de sutil entretenimiento. Vaya, qué situación tan peculiar. Con una sonrisa plácida dibujada en el rostro, el falso Futaro decidió prescindir de los métodos ordinarios. Utilizando sus dotes místicas y aprovechando las debilidades estructurales del lugar, se desvaneció del corredor exterior sin dejar el menor rastro físico. Mientras tanto, en el interior de la residencia de los Nakano, la joven de cabello anaranjado y llamativo listón verde en la cabeza se acercó a su hermana. ¿Quién tocaba la puerta, Nino?, preguntó la pelinaranja con tono curioso.
El sujeto extraño de la preparatoria, respondió la chica de los moños de mariposa, bufando con evidente fastidio. Ese que dice ser nuestro nuevo tutor. Pero como llegó tardísimo, le cerré la puerta en la cara para que aprenda a respetar. No debiste ser tan descortés, Nino, le recriminó la pelinaranja, caminando rápidamente hacia la entrada para enmendar el error de su hermana. Sin embargo, al accionar el cerrojo y revisar el pasillo alfombrado, constató que el lugar estaba completamente desierto. No había rastro del estudiante. ¿Ya ves? Ni siquiera le interesa el trabajo, comentó la pelirrosa con desdén, dándole la espalda a la entrada mientras se encaminaba hacia la cocina. De verdad no entiendo por qué papá contrata a personas de esa calaña. Sus palabras se cortaron de golpe. Al girar la vista hacia la estancia principal, ambas hermanas se quedaron petrificadas en su sitio. Sentado cómodamente en el sofá central de la sala, el falso Futaro las observaba con una tranquilidad absoluta, manteniendo su mochila apoyada sobre las piernas. Ni un vaso de té para la visita, qué mocosa tan insoportable y descortés, sentenció el hechicero con una voz pausada que heló el ambiente de la habitación. Las dos jóvenes se quedaron boquiabiertas, incapaces de procesar la escena. El apartamento se encontraba en un piso elevado y la puerta exterior había permanecido bajo llave en todo momento. ¿Cómo demonios había logrado entrar sin romper nada? ¿Cómo fue que tú? Alcanzó a articular la pelirrosa, con el rostro encendido por una mezcla de sorpresa y furia. ¿Que cómo entré? Interrumpió el falso Futaro, sosteniéndole la mirada con aquellos ojos profundos y vacíos. Digamos que tengo mi propio repertorio de artimañas, chica. Y si estás pensando en llamar a las autoridades, te ahorraré el esfuerzo. Tengo el permiso explícito de su padre para estar en esta propiedad. Así que hazme el favor de llamar al resto de tus hermanas para comenzar las clases de una vez. Las dos Nakano se miraron entre sí, completamente desconcertadas por la audacia del intruso. Nino, temblando de rabia, le dedicó una última mirada cargada de hostilidad antes de dar media vuelta y encerrarse ruidosamente en la cocina. En ese preciso momento, la pelinaranja se acercó corriendo a él, con los ojos brillando de genuina emoción y curiosidad. «Eso fue increíble», exclamó la chica de la cinta verde. «¿Cómo te metiste a la casa tan rápido? ¿Rompiste alguna ventana de atrás o usaste algo para abrir la cerradura?» El hechicero la ignoró olímpicamente, manteniendo su postura sobria mientras abría su libro de notas sobre la mesa ratona. «Hazme el favor de reunir al resto de tus hermanas de inmediato», solicitó el falso Futaro con un tono estrictamente profesional. «Deseo comenzar mi labor lo antes posible. Tengo asuntos mucho más importantes que atender esta misma noche». La joven del listón verde, desbordante de energía, tomó al hechicero oscuro por el brazo con firmeza. Le aseguró que sería mucho mejor si ambos iban juntos a buscar la Shiroguyo escaleras arriba hacia el segundo nivel. El chamán se dejó llevar por la muchacha sin oponer resistencia. Después de todo, era una excelente oportunidad para evaluar de cerca al resto de sus objetivos. «Bien», comenzó a decir la joven entusiasta al llegar al descanso de las escaleras. «El orden de los cuartos es este». Levantó un dedo y fue señalando las puertas una por una. Primero Itsuki, luego el mío, después Miku, seguido por Nino, y al final Ichika. «Tengo el presentimiento de que ninguna va a abrirme», murmuró el cambiacuerpos en un tono muy bajo, casi inaudible, pero que fue captado por el agudo oído de su acompañante. «No te preocupes por eso», le aseguró Yotsuba con una sonrisa radiante. «Itsuki es muy responsable. Sería sumamente extraño que se negara a recibir ayuda para estudiar». Terminó de hablar y llamó firmemente a la puerta de la pelirroja. La hoja de madera se abrió e Itsuki se topó de frente con el dúo. Su rostro reflejó un desconcierto inmediato, el cual se intensificó al percibir la densa y pesada presencia del estudiante. «¿Y él qué hace?», empezó a cuestionar con recelo, pero fue interrumpida por su hermana. «Es el nuevo tutor que contrató papá. Ya va a empezar la clase, así que tenemos que bajar a la sala», explicó la chica del listón. A la pelirroja se le notaba visiblemente nerviosa. Aunque estaba resentida porque el muchacho la había ignorado olímpicamente ese mismo día en la preparatoria, su educación le impedía ser descortés. Esos ojos azules, tan desprovistos de cualquier rastro de calidez humana, le infundían un temor instintivo. Sin embargo, su deseo real de esforzarse y aprobar los exámenes pesaba más en su balanza personal. Antes de que la estudiante pudiera tomar una decisión o pronunciar palabra, el hechicero oscuro metió la mano en su bolsillo, extrajo una golosina de aspecto artesanal y se la extendió.
Itsuki parpadeó sorprendida por el inesperado gesto, contemplando con profunda curiosidad el dulce, pues jamás había visto un envoltorio similar. Es de la región de Kanto, explicó Kenjaku con un tono pausado. Los propios aldeanos de la zona preparan estos dulces a mano. Les quedan deliciosos. Tómalo como un obsequio de cortesía. Te veo abajo en 5 minutos, por favor. Sin darle tiempo a replicar, el chamán tomó a Yotsuba sutilmente del brazo y la guió hacia la siguiente habitación, dejando a la pelirroja sumida en la confusión con el dulce entre las manos. Esa mujer tiene serios problemas con la comida, analizó el hechicero para sus adentros con absoluto desdén. Recordaba perfectamente que las 2 veces que la había visto, ella estaba consumiendo porciones exageradas de alimento. Mientras la mantenga entretenida comiendo, no me causará mayores inconvenientes. Inmerso en sus cálculos estratégicos, llegó junto a la pelinaranja frente al cuarto de Miku. Tocaron la puerta y, al cabo de unos segundos, una chica de mirada perezosa y grandes auriculares alrededor del cuello abrió con evidente desgano. ¿Qué quieren?, preguntó la joven con voz apagada y perezosa. Queríamos presentarte al nuevo profesor, anunció Yotsuba con entusiasmo, señalando al falso Futaro. Como tú eres la más inteligente de todas nosotros, pensé que tal vez podrían llevarse bien y hacerse amigos. No, respondió Miku de forma tajante, clavando sus ojos fijos en el tutor. Es un compañero de clase. Además, transmite unas vibras muy extrañas. No cuenten conmigo para esto. El chamán no replicó de inmediato. En su lugar, paseó su mirada milenaria por el interior de la recámara, analizando minuciosamente cada detalle a través de la apertura de la puerta. Se percató de que la habitación albergaba una cantidad considerable de material de lectura y que, justo sobre la cama, yacía un grueso tomo que identificó al instante. Un libro sobre la historia feudal de Japón. ¿Conoces la historia de Ryomen Sukuna?, soltó el hechicero oscuro de repente, rompiendo el tenso silencio y captando la atención inmediata de la joven de los auriculares. Es considerado una calamidad viviente que azotó con crueldad la era Heian. Miku lo miró de reojo, mostrando un sutil destello de interés a pesar de su apatía general. Sukuna es solo una leyenda popular, comentó con voz monótona. ¿Quién sabe?, replicó Kenjaku, esbozando una enigmática sonrisa. Hay muchas verdades que el mundo actual ignora. Si te interesa, podría revelarte los detalles ocultos al terminar la lección de hoy. Incluso podría contarte la verdadera historia de Noritoshi Kamo. ¿Sabías que cometió actos tan atroces que su propia familia se encargó de borrarlo por completo de los registros históricos? Las palabras del maestro sustituto calaron hondo en la estudiante. La familia Kamo es un linaje histórico muy influyente, reflexionó Miku en su mente, debatiéndose entre la duda y la fascinación por el tema. Quiero creer que solo me está inventando un cuento para convencerme, pero habla con una seguridad tan abrumadora. Te espero abajo en 5 minutos, concluyó el frío chamán, interrumpiendo las cavilaciones de la chica. Volvió a tomar a Yotsuba del brazo para dirigirla al siguiente objetivo. Sin embargo, al pasar frente a la habitación de Nino, el hechicero se detuvo y le indicó a la pelinaranja que se saltaría en esa puerta, recordándole que la joven temperamental se había refugiado en la cocina del primer piso y probablemente continuaba allí. Con paso firme, el dúo avanzó directamente hacia el final del pasillo, deteniéndose ante la recámara de Ichika. Bueno, esta es la última habitación. Debo admitir que tienes una gran habilidad para convencer a la gente, comentó Yotsuba, observando al chamán con una mezcla de respeto y asombro por cómo había manejado a Miku. La chica del listón verde extendió la mano hacia el picaporte de la puerta, pero un repentino pensamiento la hizo detenerse en seco. Se volvió hacia su acompañante con una mueca de evidente nerviosismo. Antes de entrar, advirtió en un susurro, por favor, no te vayas a asustar. El hechicero oscuro levantó una ceja sutilmente, intrigado por el místico misticismo con el que la muchacha pintaba la situación. Yotsuba finalmente empujó la madera y encendió la luz de la recámara, revelando el santuario de la hermana mayor. Kenjaku paseó su analítica mirada por el lugar en absoluto silencio. La habitación era un caos total. Prendas de vestir tiradas por doquier, cosméticos esparcidos y un desorden generalizado. El cambiacuerpos dedujo de inmediato que se trataba de una persona sumamente relajada y desocupada. Por lo tanto, tendría que diseñar un método de manipulación completamente distinto y sutil para doblegar su voluntad cuando llegara el momento. En medio de las sábanas revueltas de la cama, una silueta comenzó a desperezarse lentamente. ¿Ya es hora?, preguntó una voz sumamente adormecida. Al incorporarse de la cama, el rasgo más peculiar de esta joven ante los ojos del chamán fue su cabello corto.
una característica estética que la diferenciaba enormemente de las largas cabelleras del resto de las quintillizas. Tú debes ser Futaro, ¿verdad? Es un gusto, añadió Ichika, soltando un sonoro bostezo mientras parpadeaba repetidamente para intentar espabilarse. El hechicero oscuro no se inmutó ante el saludo. Volvió la cabeza hacia la chica del listón verde y dictó una instrucción fría, directa y tajante. Búscale algo de ropa y dile que baje en 5 minutos. La orden tomó por sorpresa a la mayor de las hermanas, quien ensanchó los ojos al darse cuenta de que su nuevo profesor había descifrado instantáneamente que no llevaba prenda alguna bajo las cobijas. Una sonrisa pícara y desvergonzada apareció en el rostro de la muchacha. Vaya, sí que eres un sujeto observador, ¿no? Comentó Ichika entre risas, apoyando la barbilla en su mano con tono juguetón. Para nada, replicó Kenjaku con una indiferencia aplastante. Es solo que la tela de la frazada se adhiere directamente a la silueta de tu piel por la estática. Deberías tener más cuidado con eso. Tras soltar aquella demoledora respuesta técnica, el chamán dio media vuelta y abandonó la habitación, dejando a la joven ciertamente sorprendida por su falta de timidez. Mientras el cambiacuerpos descendía con paso pausado hacia la planta baja, se topó de frente en los escalones con una silueta conocida. Era Miku. Su cabello castaño rojizo de longitud media le caía sobre el rostro, cubriendo parcialmente su ojo derecho con un aire de timidez y misterio. Se había colocado sus habituales auriculares alrededor del cuello. «Futaro, ¿verdad?», preguntó ella de manera monótona, deteniéndose a unos pasos de él en el descanso de la escalera. «Efectivamente. ¿Qué es lo que necesitas?», interrogó el hechicero oscuro, clavando sus vacíos ojos azules en la estudiante. Miku se cruzó de brazos, mostrando una sutil nota de sospecha en su semblante. «Quería preguntarte algo, ¿viste qué pasó con mi sudadera de educación física?», inquirió la joven. «Juraría que la dejé colgada en el perchero del pasillo superior hace unos momentos, pero ya no está. Pensé que tal vez tú la habías movido mientras subías con Yotsuba». Una mueca de gélida diversión cruzó el rostro de Kenjaku. Su percepción del entorno y su memoria espacial eran perfectas. Recordaba cada átomo de movimiento en la casa desde que cruzó el umbral. «Estás cometiendo un error de cálculo», sentenció el chamán con una voz pausada que de inmediato puso tensa a la estudiante. «He estado en este pasillo exterior y en las escaleras durante todo este tiempo. Tus ojos acaban de abrirse por primera vez para salir de tu habitación hace exactamente 1 minuto. Nunca abandonaste tu recámara antes de esto, por lo que es físicamente imposible que supieras si tu sudadera estaba o no en el perchero superior en este instante. ¿Me estás mintiendo para poner de prueba mis dotes de observación, o tu memoria es sumamente deficiente?» Miku se quedó helada, abriendo levemente la boca ante la milimétrica precisión con la que aquel siniestro tutor controlaba los movimientos de la casa sin siquiera haber estado vigilando las puertas. Antes de que la joven pudiera asimilar el golpe psicológico, el eco de unos pasos provenientes del primer piso interrumpió la densa atmósfera. Nino emergió de la cocina sosteniendo una bandeja de cerámica cargada con galletas recién horneadas. Curiosamente, colgada de su hombro izquierdo, llevaba balanceándose una prenda deportiva azul. «Miku. Deja de fastidiar al maestro», exclamó la chica de los moños de mariposa, subiendo los primeros escalones con absoluta autosuficiencia. «Tu sudadera de educación física estaba tirada en una de las sillas de la cocina desde la mañana. La recogí antes de ponerme a preparar la masa de las galletas. Deberías ser más ordenada y dejar de culpar a los demás». El hechicero oscuro contempló la escena con una tranquilidad superior, disfrutando del absoluto desconcierto de Miku, quien miraba alternativamente la prenda en manos de su hermana y el indescifrable rostro del maestro. Con un simple intercambio lógico, el chamán les había demostrado de forma implícita que en ese territorio no se movía una sola pieza sin que su mente milenaria lo tuviera fríamente calculado. «Les quedan exactamente 3 minutos para estar en la sala», recordó Kenjaku con una voz imperturbable, pasando de largo entre Miku para regresar al primer piso, dejándola con una profunda e incómoda sensación de inferioridad intelectual. «Esa chica, Nino, me defendió», se dijo el hechicero oscuro en sus pensamientos, esbozando una silueta de sonrisa maliciosa mientras caminaba. «Supongo que intenta ganarse mi confianza. Ya veremos qué es lo que planea hacer esa mocosa y si resulta lo suficientemente entretenido». Pasaron unos minutos y finalmente las 5 hermanas se encontraban sentadas alrededor de la mesa principal. El ambiente estaba impregnado por el dulce aroma de las galletas que Nino había preparado, las cuales las jóvenes devoraban con tranquilidad.
En un rincón de la mesa, Miku gesticulaba en silencio, obligando a la pelirrosa a que le devolviera de una vez por todas su sudadera de educación física, arrebatándosela con un bufido. En ese momento, Kenjaku se puso de pie, captando la atención de las quintillizas. Su imponente y sobria figura dominó el espacio. Antes de empezar con las materias, me gustaría conocerlas mejor a cada una, anunció el chamán con una voz pausada y extrañamente formal. De ese modo, podré desarrollar un método de estudio adecuado y personalizado para sus necesidades. La declaración tomó por sorpresa a la mayoría. Ichika ensanchó su sonrisa ladeada, apoyando la barbilla en su mano. Después de todo, parecía que el tétrico profesor no iba a ser tan despiadado como aparentaba. Por su parte, Itsuki, aunque todavía albergaba cierto resentimiento porque el muchacho la había ignorado por completo en el comedor de la escuela, se mantuvo pensativa. Observó el dulce decanto que aún guardaba y concluyó que no perdía nada con dejarse ayudar. Al fin y al cabo, las apariencias a veces engañaban. Vaya, qué considerado de tu parte, intervino Nino, deslizando el plato de porcelana hacia él con una amabilidad sospechosamente exagerada. ¿Por qué no comes una galleta para endulzar el momento, profesor? Las preparé especialmente. El cambiacuerpos clavó sus profundos ojos azules en el postre. Su percepción milenaria detectó al instante que la masa contenía una sustancia ajena, un burdo somnífero humano. Sin embargo, lejos de rechazarlo, el hechicero oscuro tomó una galleta y se la llevó a la boca, masticando con total parsimonia. Sabía perfectamente que aquella mocosa tramaba algo, pero su fisionomía no se vería afectada por un veneno tan mundano. Están ricas. Tienes buena mano para la repostería, comentó de forma inexpresiva. En cuanto el tutor tragó el bocado, la actitud de la pelirrosa dio un giro de 180 grados. Cruzó los brazos y clavó una mirada altiva en él. Qué bueno que te gusten, porque serán las últimas que comas aquí, sentenció Nino con una sonrisa triunfal. La verdad es que no necesitamos ningún tutor. No nos interesa tu clase, así que puedes irte por donde viniste. La declaración desconcertó por completo a Yotsuba y a las demás hermanas, quienes miraron a la cocinera con desaprobación. Sin embargo, Kenjaku permaneció completamente indiferente, sosteniéndole la mirada con una calma que comenzó a incomodar a la muchacha. Debes tener la garganta seca después de un bocado tan pesado. Toma un poco de agua, añadió la joven peligrosa, entregándole un vaso de cristal lleno hasta el borde, donde previamente había disuelto una dosis masiva del fármaco. El chamán tomó el vaso sin titubear. Bajo las atentas y nerviosas miradas de las Nakano, bebió el líquido de un solo trago, vaciándolo por completo. Nino dio un paso atrás, ensanchando su sonrisa con malicia pura mientras esperaba el colapso del estudiante. Que tengas dulces sueños, profesor, susurró con tono burlón. El silencio se apoderó de la sala durante 5, 10, 15 segundos. Las hermanas esperaban ver al muchacho caer desplomado sobre la alfombra, pero el cuerpo del falso Futaro ni siquiera se tambaleó. Su respiración seguía siendo rítmica y sus ojos azules permanecían abiertos, fijos en su agresora. De pronto, una risa seca y profunda escapó del pecho de Kenjaku. El sonido, carente de cualquier rastro de calidez, heló la sangre de las presentes. «Dulces sueños», repitió el hechicero oscuro, dejando el vaso de cristal sobre la mesa con un golpe firme. Un intento bastante infantil, mocosa. Déjame decirte que no es la primera vez en mi existencia que alguien intenta utilizar estos métodos tan deplorables en mi contra. Si de verdad pretendes tumbarme o hacerme desaparecer, vas a necesitar cosas muchísimo más letales que un simple somnífero de farmacia. Nino abrió la boca con absoluto desconcierto, sintiendo cómo el color desaparecía de su rostro ante la total inmunidad del tutor. Al verse descubierta y, peor aún, ridiculizada frente a todas sus hermanas por las abiertas burlas del chamán, las mejillas de la pelirrosa se encendieron de pura furia. Apretaba los puños con tanta fuerza que le temblaban los brazos, completamente indignada por el soberbio temperamento de aquel extraño sujeto. Nino, con el orgullo completamente herido y el rostro encendido de rabia, dio media vuelta bruscamente dispuesta a abandonar la estancia para no seguir siendo el hazmerreír de la noche. Sin embargo, antes de que pudiera dar 3 pasos, la voz fría y pausada del maestro sustituto la detuvo en seco. «Espera un momento», declaró el hechicero oscuro, captando la atención de todos en la sala. «Te propongo un trato, mocosa». La muchacha de los moños de mariposa volteó a mirarlo de reojo, manteniendo una postura defensiva y cargada de desprecio. «Si de verdad me quieres fuera de tu vista, hagámoslo interesante», continuó el chamán con una tranquilidad pasmosa.
Si logras ingeniártelas para echarme de este apartamento o hacer que renuncie durante los días en los que venga a impartir mis clases, romperé el contrato con tu padre y me marcharé para siempre. Pero, si en los múltiples intentos que planeas hacer terminas fracasando, estarás obligada a sentarte en esta mesa y estudiar junto con el resto de tus hermanas. ¿Qué dices? Nino guardó silencio por un breve segundo. La propuesta era tentadora y confiaba plenamente en sus habilidades para hacerle la vida imposible a cualquiera, pero una alarma en su cabeza se encendió. No iba a rebajarse a caer en las provocaciones y los retorcidos juegos de ese estúpido hombre. Ni loca pienso aceptar una estupidez como esa. Escupió la temperamental pelirrosa, dándole la espalda de manera definitiva. Jamás me someteré a tus reglas y no necesito a un imbécil como tú dándome órdenes. No necesitamos a ningún maldito tutor. Con paso firme y acelerado, la joven subió las escaleras hecha una furia, cruzó el pasillo del segundo nivel y azotó la puerta de su recámara con un golpe seco que retumbó en toda la propiedad. El cambiacuerpos parpadeó un par de veces en absoluto silencio, asimilando la rabieta de la estudiante mientras la densa atmósfera comenzaba a disiparse en el comedor. Vaya, esa mujer va a resultar verdaderamente complicada, murmuró el hechicero para sí mismo con tono reflexivo. Sin embargo, lejos de mostrar molestia por el desplante, el chamán paseó sus vacíos ojos azules por los rostros de las 4 quintillizas restantes, quienes observaban la escena entre la pena y la resignación. Su mente milenaria, acostumbrada a desentrañar los secretos de la psicología humana, no tardó en descifrar el verdadero motor detrás de la agresividad de la pelirrosa. Ya veo, analizó Kenjaku en sus adentros, esbozando una mueca casi imperceptible de satisfacción. Toda esa hostilidad no es más que una fachada. En el fondo, esa chica posee un profundo e incondicional amor hacia sus hermanas, no es una mala persona, simplemente es sumamente territorial y celosa. Teme que un extraño altere la dinámica de su familia. Con las cartas sobre la mesa, el estratega trazó un nuevo plan en su cabeza mientras abría formalmente su libro de anotaciones. Interesante. Eso significa que si logro ganarme la confianza y el respeto de las otras 4, inevitablemente terminaré ganándomela a ella también. Esto será un juego bastante predecible.